Bienvenido y bienvenida nuevamente. Hoy vamos a trabajar toda la información que recopilamos en el vídeo anterior. Yo te voy a proponer 3 puntos para clasificar estos datos. Sin embargo, si tienes alguna otra idea, te invito a que la compartas en los comentarios. El primer punto que vamos a clasificar son las fortalezas. Es mucho más lucrativo trabajar en ellas que no en las debilidades. De las debilidades solamente necesitamos conocer cómo las contrarrestas para que no afecten tus funciones laborales, pero realmente el foco siempre debe ser las fortalezas, porque son ellas las que te abren oportunidades. La primera clasificación es priorizar de todo ese listado cuáles son las relevantes para el puesto al que quieres aspirar. Te voy a proponer un ejercicio. Por ejemplo, si una de tus habilidades es la comunicación escrita, podrías proponer escribir los procedimientos para la empresa, los procedimientos y mantenerlos actualizados. También podrías redactar las plantillas de autorrespuesta, por ejemplo, para los clientes o para proveedores, de manera tal de mantener una comunicación uniforme de la empresa. Si tu nivel de comunicación escrita también incluye copywriting, también podrías trabajar en el blog de la empresa. Estas son algunas ideas para abrir oportunidades, o sea, ejemplos de oportunidades a partir de esa fortaleza, que es la comunicación escrita. Un tema a tratar sí o sí es la tecnología. En general, el software de un mismo sector suele ser bastante parecido o solicitar los mismos campos. Piensa por un momento en un software del sector de la administración. ¿Qué datos suelen solicitar? Información del cliente, información de los proveedores, hacer facturas rectificativas, hacer pedidos, hacer albaranes. En general, estos son unos datos que tienen en común todos los software que estén en ese sector. Te propongo una idea en este punto. Investiga cuáles son los software que más se están utilizando y ve al fabricante y descárgate una demo. Las demos suelen durar entre 7 días, 14 días más o menos, y te invito a que te grabes mientras estás utilizando el programa. De esta manera, cuando se llegue el día de la entrevista y te pregunten sobre este programa, podrás buscar puntos afines del programa que ellos utilizan con un programa que tú hayas utilizado anteriormente. Este ejercicio demuestra proactividad y realmente la predisposición de un aprendizaje continuo. Actualmente es muy común trabajar desde casa, independientemente de que la empresa pues te dé algunos días para trabajar desde casa, otros días desde la oficina, sino que también tienes la oportunidad de poder trabajar para una empresa internacional desde tu hogar. Sin embargo, hay situaciones que son cotidianas, como por ejemplo las incidencias con los clientes, las objeciones, las ventas online, también la comunicación con tus compañeros. Entonces es importante sí o sí saber manejar esta situación. Yo te propongo en este último ejercicio es pensar en qué situaciones viviste en aquellos trabajos donde hoy los enfocarías de otra manera. Hoy tienes mucha más experiencia y hoy tienes muchos más recursos que no en aquel momento. Y eso creo que es un ejercicio interesante porque te va a poder abrir algunas perspectivas para situaciones que se puedan dar en un futuro y que sean similares. Recuerda que la mayoría de las personas que van a aplicar a la oferta seguramente van a tener habilidades parecidas. Lo que buscamos a través de todos estos ejercicios es que seas diferente, que tengas la información fresca para poder repasar un día antes de la entrevista y que te salga de una manera más natural. En referencia a la tecnología es importante estar al día porque esto cambia constantemente y esto demuestra, como he mencionado, proactividad y deseo de aprender. En cuanto al último punto, considero que sí que es importante porque hoy ya tienes muchas más herramientas a mano que te van a permitir poder manejar situaciones que en el pasado pudieron hacerse de mejor forma. Hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente reto.